Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 18 de octubre y hoy es un día que ha sido especialmente convocado para llevar adelante una campaña hermosísima. Yo ayer lo comenté en redes sociales. Es el día elegido para que procuremos, para que invitemos a que 1 millón de niños en todo el mundo se unan para rezar el rosario, por la unidad y por la paz del mundo. El mundo eh, arde en guerras, el mundo tiene unas fracturas, unas divisiones muy grandes. Y entonces, ¿cómo afrontamos esto? Bueno, pues esta es una iniciativa que nació hace unos 20 años, y además, curiosamente, fue el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela el que hace 20 años puso en marcha esta iniciativa, y desde entonces, pues, anualmente se intenta diciendo, bueno, pues vamos a ver si conseguimos que aumente, a ver si un día llegamos a que consigamos que 1 millón de niños lleguen a rezar el rosario, ¿no? Por esas intenciones. Y esto está un poco inspirado en una conocida frase del Padre Pío, de San Pío de Petralcina, que dijo él: cuando 1 millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Cosas de los místicos, cosas de los santos. Pero claro, cuando uno le escucha al Padre Pío decir una cosa así, pues la escucha con mucho respeto. Cuando 1 millón de niños recen el rosario, el mundo cambiará. Y entonces anualmente se hace esta campaña, se hace. Bueno, ayer ya Radio María en España comenzó haciendo la de víspera. Y no sé, vamos, el reto no se circunscribe meramente al día de hoy. Hoy se invita especialmente a que se rece, a que los niños recen el rosario en los colegios. Mañana, día 19, pues se invita a que lo recen en las parroquias, en los movimientos laicales, y el 20, el domingo, que los niños lo recen en la familia. O sea, es prácticamente pues como una campaña que dura todo el fin de semana. Hoy viernes igual es especialmente adecuado para los colegios, mañana para las parroquias, para las asociaciones y el domingo las familias. Pero la meta es esa, ¿no? Que 1 millón de niños recen el rosario, partiendo de una doble convicción. Por una parte, de la fuerza del Santo Rosario. Ahí también tenemos otra frase épica del padre Gabriel Amort, que es uno de los exorcistas ya fallecidos, pero ha sido de los más conocidos, ¿no? El padre Gabriel Amort, este exorcista experimentado de Roma, él tenía una expresión que decía: el rosario es más fuerte que la bomba atómica. Y lo decía él, ¿eh? Que estaba avezado en las batallas contra el maligno. El rosario es más fuerte que la batalla atómica. Esta campaña nace de esta convicción y también nace de la convicción de que los corazones inocentes son especialmente escuchados por Dios. Tienen un poder de intercesión muy grande. La inocencia de los niños tiene una entrada especial en el corazón de Dios, ¿no? Acordaros de cómo Jesús dice: mirad que estos pequeños, sus ángeles, están viendo el rostro de Dios, dice Jesús. Luego, porque creemos en el poder del rosario, porque creemos en que el Señor a María nuestra Madre le ha dado, ¿no?, pues esa encomienda de capitanear, ¿no? Capitanear pues la evangelización en este momento tan crítico de la humanidad, y porque creemos también que los niños son predilectos del corazón de Jesucristo, pues llevamos adelante esta campaña. Bueno, yo he compartido en redes sociales el link, ¿no? Pero hay un sitio en el que cuando uno se suma a la campaña, pues puede entrar y decir, pues desde tal localidad, pues 300 niños más. Ayer estuve, por ejemplo, ¿no?,
por ejemplo, estuve pues en una de las poblaciones de nuestra diócesis, en Callosa de Segura, y me dijeron, pues hemos rezado aquí, 300 niños han rezado hoy el rosario, se han unido a esta campaña y hemos entrado ahí en la página web, porque es una página web ayuda, habilitada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es un poco la asociación internacional que está canalizando esta iniciativa. Y allí se han dado de alta, etcétera. Bueno, qué importante, ¿no? Es que nos demos cuenta de el peso tan grande que tiene nuestra madre del cielo. Y por cierto, voy a compartir una cosa que ayer le escuché a un feligrés, ¿no? De esa población de Callosa de Segura en la que estuve ayer, precisamente hablando de la Virgen, de una charla que pronto la veréis publicada. Bueno, pues uno de los feligreses, así en una parte, me comentó, ¿no? Pues como él había perdido a su madre siendo él muy pequeño. No sé si me dijo que con 7 años o 9 años, ¿no? Que su madre había muerto pues muy, muy joven. Pero que él una de las cosas que recuerda de su madre es que ella le dijo, mira, tienes que quererle a la Virgen más que a mí. Fíjate, eh, impresionante, ¿no? Que una madre le transmitiese a su hijo eso, ¿no? Mira, tienes que quererle a la Virgen más que a mí. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues es como cuando Santa Teresa de Jesús también tiene ese momento duro en su vida de que su madre muere joven y entonces ella se va ante la imagen de la Virgen María y le dice con fuerza, ¿no? Sé tú mi madre, ¿no? Bueno, pues sabemos que ella ha recibido la encomienda para que el mundo logre la paz, para que el mundo logre la comunión, para que el mundo logre la unidad. Ahora nos lanzamos a esta campaña. 1 millón de niños rezando el rosario. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, pues esta es la clave. Ese punto de apoyo es Cristo y la palanca para mover el mundo pues es el rezo del Santo Rosario, especialmente realizado por los corazones más humildes. Nos unimos pues a esta campaña. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois usuarios de Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también el canal de YouTube En Ti Confío. Decir también que en la página web www.enticonfio.org allí también se puede acceder a Sexto Continente, a los programas grabados anteriormente, como también a la emisión en directo por el canal de Twitch de este programa que ahora mismo estamos realizando. Bueno, vamos adelante. ¿Y qué tema he elegido para compartir con vosotros? Bueno, ha llegado en un número más de la revista Misión, de la cual pues me habéis escuchado hablar en más de una ocasión. Es la revista de suscripción gratuita pues más extendida en España. Sé que también está en la página, tiene página web. Lo digo porque muchos oyentes de este programa lo escuchan desde países de Hispanoamérica que no pueden recibir igual físicamente la revista, pero también tiene su edición en la página web. Y es una revista de suscripción gratuita que suele pues poner el dedo en la llaga en muchas cuestiones claves y determinantes, ¿no? Y en esta ocasión, una vez más, la pone en el matrimonio. Y yo creo que estamos en este momento concienciados de que la clave de cómo abordar la crisis que vivimos es el matrimonio. Porque la clave es la familia, pero la clave de la familia es el matrimonio. ¿Eh? Y muchas crisis, por ejemplo, me habéis oído en este programa más de una vez decir cómo detrás de la gran crisis de natalidad que existe ahora mismo en Occidente,
bueno, en Occidente no, en todo el mundo. No sé si habéis oído esta semana la noticia de que en China, el gobierno de China ha puesto en marcha una política intentando que cada familia pueda tener 3 niños. ¿Os acordáis de cuando en China se ponían multas a las familias que tenían más de un niño? O se les presionaba para abortar. Ahora se han dado cuenta de la gran catástrofe que les viene encima, ¿eh? Que les viene encima, y ahora intentan revertir, pero no lo pueden porque curiosamente generamos, cuando rechazamos la vida, generamos hábitos en los que luego al final los niños nos molestan, nos acostumbramos a una vida del bienestar, no quiero problemas, no quiero sacrificarme, y luego tú has generado ese hábito, ¿eh? Y luego cambiar de paradigma es muy difícil, ¿no? Ahora tenemos al gobierno chino, fijaros, diciendo, ¿no? Pues que hay que promulgar, o sea, poner en marcha, ¿no?, políticas para que cada familia tenga 3 niños, ¿no? Les va a costar, entre otras cosas, porque en gran parte la crisis de natalidad en este momento tiene detrás la crisis del matrimonio. Si no hay un matrimonio sólido, será muy difícil abrirse a la vida con la confianza de saber que los niños que lleguen llegan a donde tienen que llegar, que es un matrimonio estable, un matrimonio sólido, que es el adecuado para acogerlos, ¿no? Entonces la crisis del matrimonio está detrás de muchas cosas. Y hoy en día es está mucho más, digamos, de moda hablar de la familia, pero de una familia en un sentido difuso, amorfo. Pero es que la familia no es un molusco, la familia es un vertebrado, ¿no? Y es el matrimonio el que vertebra la familia, ¿no? Por eso creo que hemos ido creciendo en conciencia, y este número de esta revista, pues por ejemplo, habla de distintos itinerarios, movimientos, asociaciones, carismas que van surgiendo para acompañar matrimonios, para renovar matrimonios, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Y aquí se hablan, pues, de qué ofrece este movimiento, qué ofrece el otro, bueno, y, y dentro, ¿no? Y dentro de esta conciencia compartida de que tenemos que ayudar, tenemos que apoyar el matrimonio, en este número se habla de 10 claves para superar una crisis matrimonial, un decálogo, para afrontar una crisis matrimonial. Y los quiero leer y comentar brevemente con vosotros, siendo conscientes de que en la vida matrimonial, pues habrá momentos de prueba, habrá momentos de crisis. La vida es breve, pero a su vez es lo suficientemente prolongada para que en ella haya momentos diversos, altibajos. Y también eso pasa en la vida de un sacerdote y en la vida de un obispo y en la vida de todo el mundo. Pues hay momentos de prueba, hay momentos de prueba. Entonces es tan importante que uno tenga clarividencia, discernimiento, para decir cómo afronto los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo los afronto? No, primero, obviamente, tener una determinada determinación de que yo quiero, ¿no? Quiero afrontar esta crisis. No quiero, o sea, no me quiero perpetuar en ella, ¿no? Entonces, tener eh, clarividencia, ¿no?, para poder afrontar eso. Bueno, pues sirva este decálogo, que lo voy a leer y comentar brevemente. Decálogo para afrontar una crisis. Primer punto. Detectar el origen de la crisis. Limitar los ámbitos conflictivos para que no tiñan toda la relación. A veces las preocupaciones laborales, económicas o familiares pueden confundir. Y pedir ayuda en caso de sentirse perdidos. Bueno, me parece muy práctica, pues esta primera, ¿no?, esta primera aproximación. Dice, cuidado, o sea, detecta y limita el problema. Tenéis un problema, estáis en crisis, vale, pero ten cuidado
que no ocurra lo del calamar, que el calamar saca la tinta y todo lo emborrona. O sea, limita los ámbitos conflictivos para que no tiñan toda la relación. Es muy frecuente que cuando hay una crisis, el maligno se quiera servir de ella para emborronarlo todo. Entonces, es ya sacar todas las cosas y todo está mal. Y todo está mal. A ver, no es cierto. Acota las cosas. Acota. Ha habido un problema. A ver, acótalo. No permitas que ahora eso te haga una lectura de que todo está mal, todo es un desastre. No, hombre, no. O sea, esa tendencia que cuando algo está mal te lleva a hacer una lectura negativa de todo es muy típica, ¿no? De estrategia del maligno. ¿Eh? Es una insatisfacción desde la cual tú miras el conjunto y todo lo ves mal. Pues no es verdad. O sea, detecta el origen de una crisis y acótalo, acótalo. Y bueno, y al final dice algo pues muy clave. Y pedir ayuda en caso de sentirse perdidos. O sea, si yo me siento un poco perdido y digo, me cuesta distinguir dónde está el origen de la crisis, porque veo que tiendo al emborronamiento, estoy ya suficientemente ya confundido para no saber yo dónde está el origen de la crisis, y que es lo que dice usted de que hay que delimitar y que no hay que permitir que una crisis lo emborrone todo. Yo no es que no veo claro dónde está el origen de la crisis. Bueno, pues pide ayuda. ¿Eh? Uno tiene que pedir ayuda cuando se siente perdido. Eso es básico, eso es clave. ¿Eh? Porque a veces hay estar demasiado cerca de las cosas, del origen del problema, a uno le impide la distancia necesaria. Y ahora viene la segunda, el segundo punto del decálogo, ¿no? Que aclara un poco esto último. Confidencialidad, dice el segundo punto. Procurar que no existan más que una o dos personas de confianza que conozcan la situación por la que el matrimonio está pasando. Es decir, que cuando yo tengo que pedir ayuda, a ver, a quien verdaderamente discierno que pueda ayudarme. Lo que no puedo es estar buscando desahogos. O sea, no confundamos, ¿no? Pedir ayuda con buscar desahogos. Porque si yo estoy sacando los problemas del matrimonio fuera, pues de una manera, digamos, en la que sencillamente es el desahogo lo que me mueve, al final las cosas se van sabiendo, se van sabiendo, se van sabiendo, y eso a mí no me hace bien. No me hace bien, porque yo ya estoy dando una imagen, ¿no?, ante mis conocidos, una imagen de crisis, una imagen de inestabilidad, y luego yo mismo al final soy deudor de la imagen de inestabilidad de mi matrimonio que yo mismo he transmitido. Es así, ¿eh? O sea, yo mismo estoy o sea, estoy difundiendo la imagen de crítica, de crisis, y yo al final será más fácil que, como yo ya he dado esa imagen, yo vaya por ese camino que o sea, no hace bien alguno el que yo esté desahogándome y difundiendo esa imagen crítica, cuando en el fondo estoy confundiendo el pedir ayuda con el buscar desahogos. Son dos cosas distintas. Tiene que haber un sentido de discreción. Aquí dice, procurar que no exista más de una o dos personas de confianza que conozcan la situación, a las cuales se les pueda verdaderamente, ¿no?, pedir ayuda. Personas en las que yo no busque un cómplice. Ojo a esto, o sea, que cuando yo pido ayuda, no estoy buscando un cómplice que me dé la razón, sino busco a alguien que me dé luz. Es tan distinto buscar un cómplice a buscar a alguien que me ayude, es tan distinto. ¿Y es tan fácil confundirlo? En tercer lugar, no buscar confidentes del sexo opuesto. Un consejo muy práctico, ¿no? A ver, o sea, si tienes que buscar una o dos personas que te ayuden, pues evita a toda costa que sean del sexo opuesto, a no ser que sea
pues un familiar, un director espiritual o un profesional. Un profesional. ¿Por qué? Pues porque en situaciones de crisis solemos ser especialmente vulnerables hacia la empatía, hacia no sé qué. Claro, si yo estoy con pues con una compañera del trabajo contándole lo mal que me va en el matrimonio, que estás en una situación en la que lo más posible, pues lo más posible, que es muy probable que allí esa empatía, ese contar mis penas a tu compañera de trabajo, etcétera, pues va a generar un tipo de compasión, de pena, que al final uno va a buscar una compensación con esa persona. Luego, no buscar confidentes del sexo opuesto, de no ser, como digo, que sean, bueno, pues un director espiritual, un profesional, un familiar que con seriedad tenga avisos de ayudarme. ¿Mm? Cuarto punto de este decálogo: evitar tomar decisiones importantes. Obviamente, evitar precipitarte, quiere decir, ¿no? En momentos de crisis, las gafas que tenemos puestas tienen un cristal de niebla y nuestra visión se centra fundamentalmente en aquello que no funciona y eso no nos deja ver todo lo demás. O sea que lo que uno no puede hacer, la famosa expresión de San Ignacio de Loyola: en tiempos de turbación no hagas mudanza. A ver, mm, pon la distancia necesaria. Pues mientras que no tengas la paz y la clarividencia necesaria, dilata. Esto del dilata puede ser, esto de dilatar las cosas, ¿sabes? Eh, yo sé que puede ser una técnica, que puede ser una tentación, pero mi experiencia de obispo, permitidme que os diga, ¿no? O sea, yo, por mi forma de ser, he sido de los de, bueno, soy, por mi tendencia personal, de los de no dilatar, sino que acometer, acometer las cosas. Pero también, fijaros, no siendo obispo, que te toca afrontar muchas cosas, muchas situaciones complejas, difíciles, en las que también he entendido que a veces el dilata, que la Iglesia en su sabiduría a veces no ha recurrido al dilata. Al dilata. ¿Esto no está claro? Pues venga, pues lo dilatamos. Que se puede solucionar ahora o más tarde. La Iglesia recurre al dilata con cierta frecuencia. Pues yo qué sé, pues tales apariciones de la Virgen, ¿y qué decimos a esto? Bueno, a ver, dilátalo, dilátalo, ya buscaremos más luz, que la cosa esté más clara. O sea, la Iglesia, en su sabiduría, recurre al dilata cuando entiende que no hay luz suficiente, ¿no?, para caminar con seguridad. Esto también hay que aplicarlo en nuestra vida matrimonial. Tú no te das cuenta, o sea, tú te percatas, ¿no?, de que ahora mismo estás herido, ¿no? Estás herido. Que tu percepción de la realidad en este momento está bastante condicionada por el sufrimiento que tienes, ¿no? Entonces, tu percepción de la realidad es subjetiva, es bastante subjetiva. Luego, no tomes decisiones en este momento con ese grado de subjetividad. Dilata. O sea, que Dios te dará mayor clarividencia. ¿eh? Dios te da mayor clarividencia. Mañana será otro día. ¿Me explico? Esto es importante. Esto es importante. Quinto punto del decálogo: tener una visión muy práctica. No sirve de nada hacer una y otra vez algo que vemos que no funciona. Si uno cree que echar la bronca a la persona que está a su lado le va a hacer reaccionar, pero ve que no logra lo que desea, no por echársela más y más veces va a convertirse en una estrategia útil y fructífera. ¿Eh? A ver, o sea, es así. Yo ya os he contado en alguna ocasión que nuestro difunto padre nos decía: mira, cuando vas a meter un clavo aquí en este madero, vas a meter un clavo, cuando al segundo golpe del martillo, al segundo o al tercero, tú veas que el clavo no está penetrando, a ver,
cuidado, estás al tiempo adecuado para sacar el clavo para atrás, porque si tú después del segundo y tercer martillazo, cuarto, quinto, sexto, ves que el clavo no está entrando bien, al final el clavo se va a doblar, no va a entrar y tú ya no vas a tener la capacidad de sacarlo. Si tú ves que al segundo o tercero no ha entrado, sácalo. Pero no estés, venga, venga con lo mismo, y venga con lo mismo, y venga con lo mismo, a ver que no por repetir una cosa 18 veces vas a tener más capacidad de hacerla aceptar. O sea, saca el clavo y a ver cómo lo planteamos de otra manera, porque no existe la capacidad de, o la receptividad, o no es el momento, o lo que fuere, ¿no? Por el contrario, dice aquí, sí hay que esforzarse en repetir aquellas estrategias que la experiencia demuestran que sí funcionan y que son fruto del esfuerzo y no de algo espontáneo. O sea, que hay que tener una visión práctica, hay que ser practicista. ¿Qué funciona y qué no funciona? Y lo que no funciona, no vale decir, es que yo creo que esto es así. Bueno, a ver un momento, no es que eso sea así. Si tú ves que no funciona, no te empeñes en ello, porque o sea, estás desperdiciando fuerzas, quemando cartuchos, doblando el clavo. Estás doblando el clavo. Y luego no va a entrar donde tendría que entrar. ¿Mm? Sexto punto del decálogo. Limitar las discusiones a aquello que las ha originado. ¿Mm? Evitar a toda costa remontarse a situaciones pasadas, aunque uno solo pretenda cargarse de razones y poner etiquetas al otro. Bueno, aquí lo que es clave es lo de evitar remontarse a situaciones pasadas, ¿no? No recurrir a que te acuerdas aquello que pasó, o sea, no recurrir al pasado para buscar munición. Porque claro, ¿eh? Eso lo que hace es generar una sensación de decir, ¿ves tú? Aquí no ha habido perdón alguno. ¿Ves tú cómo me la tiene guardada? ¿Ves tú cómo en el fondo nunca se ha fiado de mí? ¿Eh? Que incluso cuando parecía que estábamos bien, él me tenía guardado esto y esto que me lo está sacando ahora en este momento. Y eso, pues, puede hacer mucho daño en los corazones. Puede hacer mucho daño, ¿no? O sea, la capacidad de perdón, de poner delante de Dios las cosas, ¿no? Y que decir lo que ha sido perdonado. Y yo ahora no lo voy a desenterrar. No lo voy a desenterrar. ¿Eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado de que en nuestras discusiones se esté recurriendo a temas que ya fueron perdonados y que yo ahora al sacarlos estoy generando la sensación de que nunca me he fiado en realidad. ¿Eh? Tercero, séptimo, huir de las generalizaciones y de los ataques. Esforzarse por plantear las cosas desde cómo uno subjetivamente las siente y las percibe, procurando mostrar los miedos e inseguridades, ¿eh? Y a su vez prescindir de los ataques o del aislamiento que suelen terminar en una lucha de poder. Bueno, yo que subrayaría esto de huir de las generalizaciones y de los ataques. Mm, Es decir, pues es muy típico que en nuestras crisis, pues uno recurra a decir, claro, es que esto suele ser siempre así, porque cuando alguien, a ver un momento, cuando las familias pasan, a ver, déjate de generalizaciones. Para poder afrontar los problemas será importante que uno se desnude en el sentido de decir, mira, yo tengo que decirte que esto que ha ocurrido lo he vivido así o de esta otra manera. Es decir, he sentido interiormente, me ha dado miedo. eh, He percibido esto y me he sentido como interiormente me he sentido herido. No te voy a negar que he sentido celos, he sentido esto. O sea, es decir, los problemas hay que abordarlos desde la confesión de cómo yo los he vivido interiormente, para que el otro los comprenda, para que el otro los comprenda. ¿Eh?
O sea, es como decir, mira, yo igual yo no lo he interpretado bien, o sí lo he interpretado bien, pero te voy a decir cómo yo lo he vivido así y así. No voy a intentar hacer una generalización de que esto que ha ocurrido, en el fondo, esto es porque siempre que pasa esto en las familias, un momento, ¿eh? Yo te voy a confesar cómo yo personalmente lo he vivido, qué percepción he tenido de ello, que es una manera de que el otro me entienda, de que el otro se dé cuenta de cómo han sido percibidas las cosas, ¿eh? Sin estar juzgando a los demás, sin estar juzgando, sino manifestando humildemente cómo lo he vivido yo, para que eso pueda ser comprendido, ¿no? Y dice al final este punto séptimo, y dice que tengamos mucho cuidado de que a veces, ¿no? En el fondo, en nuestras discusiones, etcétera, se esté escondiendo la lucha de poder. La lucha de poder. A ver, pues la lucha de poder no se va a ningún lado, ¿eh? A ningún lado. Octavo punto de este decálogo para afrontar las crisis. Aprender a frenar el primer impulso. Bueno, esto es básico, ¿no? Fijaros que estos consejos, en el fondo, no son solo para crisis matrimoniales, son para crisis de amistades, para crisis de todo, de relaciones personales. Esos son consejos que sirven para todos. Aprender a frenar el primer impulso. Hablar cuando el enfado, el malestar o la tristeza hayan pasado. De esta manera se puede conversar desde la serenidad personal y estar más receptivo a la hora de comprender al otro. O sea, tenemos que tener conciencia de que el primer impulso es muy difícil que sea ecuánime. Una persona madura quizás lo consiga, ¿eh? Habrá personas maduras cuyo primer impulso sea el correcto. Pero eso requiere mucha madurez. Esto es como cuando tú abres un grifo que está ya cerrado bastante tiempo, ¿eh? Entonces, al abrir el grifo, ¿qué es lo que haces? Primero dejar correr un poco el agua, un poquito, y luego ya pongo el vaso para beber. Pero la primera agua que sale, después del tiempo que ha estado, dices, aquí tiene que tener este agua la roña de la cañería. ¿Eh? Y entonces dejas correr un poco el agua, ¿no? Bueno, mutatis mutandis, disculpad por la ocurrencia del ejemplo, ¿no? Pero es así, o sea, es decir, al primer impulso no le hagas caso, no le hagas caso. También esto sirve para que tú no te dejes impresionar por el primer impulso de otra persona. No te escandalices, porque igual, tienes, esa agua estaba estancada ahí y no te dejes escandalizar por lo primero que ha dicho una persona. Deja que pase el primer impulso. Y tú, personalmente, ¿no? Cuida de que el primer impulso, o sea, no, no te dejes llevar por él. No te exteriorices. ¿Eh? O sea, es una, es algo obvio que nuestro primer impulso suele ser muy carnal, que nace ¿eh? de la carne y de la sangre, que suele ser muy emotivo, que tiene falta de racionalidad, que tiene que ser sopesado, que tiene que ser contrastado. Entonces, no fiarte del primer impulso. Punto noveno del decálogo. No llevar al límite a la otra persona. Esforzarse por evitar la agresividad, los continuos comentarios críticos, la hostilidad y las malas interpretaciones. A ver, yo creo que una clave es decir, busquemos escenarios de distensión. Busquemos escenarios de distensión, ¿eh? ¿En qué escenarios, en qué contextos nos distendemos más? ¿En qué escenarios no volvemos siempre a lo mismo y siempre a lo mismo y vuelta la burra al trigo y vuelta la burra al trigo, ¿eh? O sea, a ver, no llevemos al límite los problemas, busquemos escenarios de distensión, que luego, partiendo de ahí, a ver, ¿en qué situaciones? ¿Qué nos podría venir bien en este momento? Venga, ¿dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera abrimos el horizonte, ensanchamos el horizonte, ¿no? Y no ponemos ahí orejeras, ¿no? Orejeras al burrito para que esté únicamente mirando unos metros más adelante. Venga, amplía horizontes. Y el punto décimo, ¿eh? Confiar en la decisión original. Confiar en ese,
sí quiero, en esa decisión que nos llevó a casarnos, ¿eh? Tomando distancia, ¿no?, de la crisis actual, diciendo, a ver, nos comprometimos delante de Dios, un sacramento selló nuestra unión, Cristo está con nosotros, entonces yo reafirmo, ¿eh?, esa gracia, reafirmo el poder de la unión matrimonial, reafirmo la gracia. Jesucristo no me dijo, este es el camino, venga, vete por él, vete por él, camina por él. No, me dijo, yo estaré con vosotros. En toda situación voy a caminar junto a vosotros, ¿no? Entonces, esa reafirmar en nuestra convicción del poder del matrimonio y de la fuerza matrimonial es clave. Bueno, como decía, pues bienvenido, ¿no? Pues otra ayuda más, otra subsidia más que encontramos, ¿no?, pues en este número de esta revista y tantas otras cosas que se están haciendo por luchar por el matrimonio que es la clave, ¿no? Que es la clave de la crisis y es la clave de la solución, las dos cosas, ¿no? La clave de la crisis está en la crisis matrimonial y la clave de la solución está en la comunión que es la que permite sanar tantísimas heridas. Bueno, esta semana bueno, en la que estamos todavía, ¿no? El miércoles se celebró la memoria de Santa Margarita María de Alacoque. Pues aquí os voy a compartir una canción de una fiel de nuestra diócesis, Melissa Calvi, que ha compuesto esta canción, Confío en ti, con motivo del 350 aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Estamos en ese aniversario, en ese jubileo que dura hasta la próxima solemnidad del Corazón de Jesús, y escuchamos esta canción de Melissa Calvi, Confío en ti. Mi
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Vamos adelante en esta edición de Sexto Continente. Queremos también tener ahora el tiempo de la participación de los oyentes. Hay un correo electrónico habilitado para hacer llegar vuestras consultas, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a José, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Nos escriben desde Elche con la siguiente consulta. Buenos días, estimado don José Ignacio. Soy una fiel de la Basílica de Santa María de Elche. Mi esposo se convirtió a raíz de una vivencia muy fuerte que tuvimos en el año de la pandemia. Gracias a Dios, él se vino a nuestra iglesia porque no tenía doctrina católica y estaba más cerca de la doctrina protestante. Ahora ha ido aprendiendo muchas cosas y va muy encaminado, gracias a Dios. Sin embargo, hay algo que me preocupa, ya que él suele seguir un canal de YouTube de un sacerdote en base al cual afirma que con la Biblia en mano no es nuestra Madre la Virgen quien pisó la cabeza de la serpiente, sino la descendencia de la Virgen, es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Existe alguna forma de explicar correctamente esa divergencia? ¿Hay una verdad doctrinal por la cual se dice que es la Virgen quien pisó la cabeza a la serpiente, o por el contrario, es tal cual como dice mi marido? Tengo mucha confusión y la verdad que me gustaría si la interpretación que sostiene mi marido es correcta. Gracias, Padre, por su ayuda. Bueno, pues hay que decirle que no existe ningún problema con lo que su marido afirma o dice haber escuchado en ese canal, ¿no? Es una doctrina correcta, no hay divergencia, ¿eh? Entre interpretar. Estamos hablando del versículo mm, Génesis 3:15, ¿eh? Que es un versículo en el que después de que se ha producido el pecado original, después Yahvé está diciendo cómo no va a abandonarnos, no nos va a abandonar, ¿no? Y entonces acusa a la serpiente, le dice: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre, comerás polvo toda tu vida. Y ahora dice: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Bueno, quizás la expresión de que pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, esta, punto y coma, esta te aplastará la cabeza, haya podido quizás llevar a una divergencia de interpretación de a quién se refiere ese esta, a esta mujer, entre ti y la mujer, o a la descendencia de la mujer. Cabría, que como es un punto y coma, y ese esta no queda muy claro si se refiere a la descendencia de la mujer o a la mujer misma, podría caber, que me refiero así, en el lenguaje quepa una divergencia, ¿no? Pero teológicamente no hay ninguna divergencia, ¿eh? O sea, porque, aunque primero no hay, para empezar, ¿no? Con respecto a la pregunta de nuestra oyente, no hay ninguna declaración doctrinal, ¿eh? Por parte de la Iglesia de que en el Génesis 3:15 se refiere a que quien le aplasta la cabeza es no hay ninguna declaración doctrinal. Se trata sencillamente de la interpretación que en la tradición de la Iglesia, pues muchas veces la interpretación que se ha hecho ha sido ver a la Inmaculada, y así en muchas imágenes se ha representado ver a la Inmaculada pisando la cabeza de la serpiente, ya te aplastará la cabeza. Pero tengamos en cuenta una cosa, que no es la Virgen María la que vence a Satanás, que quien vence a Satanás es Jesucristo. El que tiene la gracia para vencer a Satanás es Jesucristo. La Virgen María no es fuente de gracia, no, eso lo tenemos claro, es Jesucristo. Es Jesucristo, pues, quien aplasta la cabeza a la serpiente. Ahora, entonces, ¿cómo es que popularmente se han puesto tantas imágenes en las que la Virgen María es la que está aplastando la cabeza a la serpiente? Bueno, porque precisamente un ejemplo de cómo Jesucristo ha vencido a Satanás, un ejemplo muy claro es la Virgen María. O sea, ella, la Inmaculada Concepción, es el ejemplo más claro
de cómo Jesucristo ha vencido a Satanás. Porque por la gracia de Cristo, ¿eh? Incluso antes de haber nacido Jesucristo, ya María fue concebida sin pecado original. Luego, ella aplastó la cabeza de la serpiente por la gracia de Cristo, por la gracia de Jesucristo, ¿no? Con lo cual no hay que hacerse con esto ningún lío, ni hay ninguna divergencia, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, la representación mariana en la que es ella la que pisa la cabeza, no es en absoluto una afirmación de que la victoria sobre Satanás sea de la Virgen, no, es de Jesucristo. Entonces María pisa la cabeza por la gracia de Jesucristo. Repito que María no es la fuente de la gracia, ella es la receptora, la principal receptora, ¿no?, de la gracia de Jesucristo. Luego, ninguna divergencia. A veces, es que es verdad que si la mariología no la explicamos bien, pues claro, luego vienen los protestantes y nos dicen que tenemos una mariología que parece que está contrapuesta a la cristología. Y claro, y podría ser visto así si no se interpretan, si no se explican correctamente las cosas. ¿eh? Luego no hay ningún problema en que una imagen ponga a Jesucristo aplastando la cabeza o que la ponga la Virgen María, porque en el fondo, el triunfo de María sobre el pecado, su inmaculada concepción, es el ejemplo más claro de cómo, por la gracia de su Hijo, el haber sido concebida sin pecado original, es el ejemplo más claro de cómo Jesucristo venció a Satanás. Damos paso a la siguiente consulta. Y desde Benidorm nos escribe Juan: desde la Asociación de Jubilados nos han ofrecido una actividad llamada yoga en silla, que está ofrecida a los que no podemos ya sentarnos en el suelo porque somos mayores. Yo la verdad es que tengo mis dudas sobre si la práctica del yoga es compatible con nuestra fe católica y por ello me atrevo a preguntarle, ¿cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, lo primero que de este tema en este programa hemos hablado bastantes veces. Y si uno quisiera, pues decir, me quiero enterar bien del tema de compatibilidad del yoga con el cristianismo, etcétera, ¿no? Pues puede buscar programas anteriores, pero en concreto, yo di una charla, ¿no? Una charla sobre esta cuestión con profundidad, buscando fuentes, etcétera, que podéis buscarla fácilmente si en la página web En Ti Confío, en el buscador de la página que está ahí, ¿no? Cuando uno entra en la página, si en el buscador ponéis yoga, el que ponga yoga en el buscador le va a salir una charla que tiene como título Mística cristiana versus mística natural, y allí fácilmente podrá escuchar acceder a esa charla. Entonces vamos a ver, obviamente de una manera breve, ¿no? Yo soy consciente de que muchas veces, como muy probablemente será este caso, ¿no?, de que nos habla el oyente, del cual yo no conozco, muy posiblemente a veces se ofrece prácticas del yoga sin una pretensión de ofrecer una espiritualidad diferente, alternativa al cristianismo, sino más bien tomando del yoga lo que pueda tener de práctica de relajación psicológica o incluso de estiramientos físicos, de ejercicios de respiración, etcétera, ¿no? Es como diciendo, bueno, tomamos la carcasa sin coger el contenido, ¿no? Muchas veces se presenta así. Oiga, que yo el yoga no pretendo más que hacer unos estiramientos y unos ejercicios de respiración, como si yo cogiese la carcasa pero sin cogerlo de dentro. Bueno, yo no niego que esa sea la intención de muchas de estas iniciativas que se hacen. Pero yo lo que afirmo con contundencia es que esa separación de la carcasa de lo que está dentro no es tan sencilla. No es tan sencilla, porque esas prácticas del yoga están fundadas en una filosofía. Y están fundadas en una filosofía que, que es divergente con el cristianismo, que es panteísta. ¿eh? La meta de esas técnicas orientales es encontrar el absoluto, la divinidad, llegar a una especie de fusión cósmica, ¿m? Que está muy ligado a un panteísmo. Todo es Dios, no se borran los límites entre Dios y la criatura. ¿eh?
Todo es una manifestación de Dios, el aire, la roca, la planta. La meta es romper las limitaciones de la personalidad y fundirse dentro de la totalidad del mundo que nos rodea. ¿Mm? Bueno, esa es la filosofía. Esto es muy diferente del judio-cristianismo, del concepto que tenemos de creación del mundo, que se distingue el creador de la criatura. En el panteísmo suele haber una no distinción entre el creador y la criatura. Y esto pues, es muy distinto de lo que es, por ejemplo, la oración cristiana, donde hay una relación entre un yo y un tú, que es Dios, ¿no? Entonces, dentro de esas técnicas que suelen realizarse, una suele ser la del posicionamiento del cuerpo para desbloquear la energía. Otra es el control de la respiración, que se le llama el pranayama. Otra es la recitación de mantras. Y de esta forma se persigue en el yoga abrir las chakras, que se llama, las chakras, desbloquear la energía que se supone que está dentro de nuestro cuerpo y conectarla con la energía cósmica que tiene que circular a lo largo de la columna vertebral y llegar hasta, bueno, pues a salir fuera de nosotros y conectarse con la energía universal. Bueno, a ver, es una filosofía, o sea, son unas prácticas que están ligadas a una concepción, que están ligadas a una concepción. ¿Eh? Entonces, en el fondo se trata de una cierta ejercitación de autohipnosis de la mente. Entonces, yo lo que digo es, primero, que vamos a preguntar a los que saben. Los obispos católicos de la India, que fíjate tú si sabrán algo, los obispos católicos de la India, que es un poco el origen del yoga, pues nos dicen que nos aconsejan ser críticos y tomar distancias. Incluso ellos se han quejado en alguna ocasión cuando en algunos estados de la India se pone como obligación para los alumnos que van a la escuela hacer yoga por la mañana al entrar. Y los obispos de la India dicen, se quejan de ello, porque dicen, oiga, esta práctica que usted está haciendo pertenece a una religión en concreta con una concepción y usted está haciendo que los jóvenes indios católicos tengan que pasar por ese y no estamos de acuerdo. Preguntemos a los que saben. Por ejemplo, en esa charla a la que yo me he referido antes, yo tomo muchas notas de un abad de un monasterio benedictino de Bélgica que se llama Josep María Berlinde, el cual pues se metió en todo el tema del yoga antes de su conversión al catolicismo, incluso fue asistente personal del famoso gurú Maharishi Mahesh Yogi. Bueno, es decir, alguien que estuvo en primerísima línea, ¿no?, antes de su conversión, y bueno, él cuenta lo que supuso para él, ¿no?, la conversión al cristianismo, después de haber estado en el yoga introducido al máximo. Y él cuenta una anécdota que, conversando, ¿no?, con un gurú en la India, él le preguntó, ¿qué piensa usted acerca del yoga practicado en Occidente como mera relajación? ¿Eh? Esa pregunta se la hizo este hombre, Josep Marie Berlinde, cuando estaba él metido, ¿no?, en el yoga a tope, antes de su conversión. Ahora es un monje benedictino. Le preguntó a un gurú de la India, ¿qué piensa usted acerca del yoga practicado en Occidente como relajación? Entonces dice que aquel gurú de la India se reía, ¿no?, y le contestó, bueno, que la practiquen, que la practiquen. Kundalini se va a desbloquear, aunque lo hagan para relajarse. Curiosamente, ¿no?, esta contestación de este hombre, ¿no? Kundalini se va a desbloquear. O sea, hacía referencia a que esa concepción hindú de que en nosotros existen como energías cósmicas que tenemos que llegar a fundirlas con el cosmos, etcétera, es un terreno verdaderamente confuso, en el que no tenemos certeza de lo que está ocurriendo. No tenemos
una certeza. Y lo que está claro es que se está confundiendo la mística mm, sobrenatural con una supuesta mística natural. Esas energías pueden ser, ¿no? Pueden ser energías naturales, nunca serán una verdadera mística, o puede haber influjos de espíritus sobre los que no tenemos control, ¿eh? Y puede haber también un influjo sobre espíritus que pueden llegar a realizar una acción maléfica en el hombre, o sea, no tenemos control sobre ello. Por lo tanto, a los cristianos no nos gusta, no debemos entrar en territorios sobre los que no tenemos la certeza de haber visto el camino abierto por Jesucristo, ¿no? Sobre el conocimiento del hombre interno. Entonces, nosotros creemos en la verdadera mística, que es la de la oración. Claro que cuando nosotros nos ponemos en presencia de Dios, tenemos también una oración de paz, de relajación, de estar en presencia de Dios, ¿eh? Entonces yo lo que creo es que en vez de que los cristianos estemos practicando yoga, lo que tendríamos que hacer es, pues, estoy pensando, por ejemplo, en el carisma de talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, que pues es como una escuela de oración en la que también se le enseña a quien va a orar, se le enseña pues a buscar la paz, a buscar el silencio interior, a relajarse, a ponerse en presencia de Dios, a que en medio de todo el barullo, del ruido que podemos tener dentro de nosotros, pues busquemos la forma de buscar la paz, pero sin necesidad de estar acudiendo a unas prácticas de yoga que están ligadas a una concepción hindú, ¿eh? Incompatible con el cristianismo, ¿eh? Porque el hinduismo es politeísta, ¿eh? O panteísta, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues es lo que pienso al respecto. Como digo, este es un tema en el que hemos hablado varias veces en este programa, y que el que quiera tener una formación al respecto más así detallada, que entre en la página En Ti Confío, ¿eh? Que en el buscador que tenemos en esa página teclee yoga, y la charla que le aparece es esta charla a la que me he referido, en la que podrá haber explicaciones más detalladas. Tenemos el tiempo cumplido, perdón, que se me ha escapado el tiempo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.